Vaya final, ¿eh? Desde que leí esta obra siempre intenté ver lo positivo de cada capítulo. Justifiqué cosas que fueron polémicas como los impulsos oscuros o los viajes en el tiempo. Fueron muchas veces en las que defendí este manga, ustedes lo saben, pero los últimos capítulos son indefendibles. Wakui destruyó su propio manga y en retrospectiva la obra se cayó a pedazos. En este video no verán la opinión de un hater, es la opinión de alguien que siguió esta obra semana a semana, de alguien que disfrutó genuinamente gran parte de ella, y créanme cuando les digo que me duele ver en lo que se convirtió Tokyo Revengers. La oda de Takemichi no me generó ninguna emoción. Fue tan anticlimática e insípida que simplemente aún me es difícil procesar cómo Wakui en menos de 5 capítulos tiró todo por la borda. Yo no quiero engañar a nadie, el final de Tokyo Revengers es malo, de los peores que he visto. Ahora es cuando le doy la razón a todos aquellos que decían que esto debió terminar en Tenjiku, y personalmente creo que debió terminar incluso antes, tal vez cuando todos celebraban Año Nuevo al final del arco de Black Dragons. Pero ¿por qué digo que la obra terminó mal? ¿Por qué digo que en retrospectiva se cae a pedazos? Hay muchas cosas que debo comentar al respecto y creo que lo mejor es empezar por algo que yo llamo la paradoja Wakui. Uno de los temas más controversiales de este manga fue el concepto de los impulsos oscuros. Si bien nunca me gustó la representación que le dio Wakui a este estado de ánimo, con esos tentáculos saliendo de Mikey, debo decir que en un inicio tenían cierto sentido. Desde los primeros arcos ya habíamos visto ciertos cambios de humor en el personaje que no eran normales. Era como si la ira tomara el control de su mente. Lo vimos en Valhalla cuando mató a Kazutora, y también lo vimos en ese futuro en donde asesinó a todos sus compañeros luego de que Takemichi abandonara Toman. Claramente Mikey tenía un problema psicológico y Wakui trató de manejarlo de esa forma. Para ello nos incluyó los flashbacks de su infancia donde vimos la gran influencia que tuvo su madre en el desarrollo de su personalidad. Mikey quería ser como su padre porque su madre solo era feliz cuando hablaba de él, y dentro de las muchas anécdotas que le contó sobre este hombre estaba el hecho de que nunca lo vio llorar en público, además de que según ella era muy fuerte. Estas dos cosas moldearon a Mikey. Él se volvió fuerte porque quería ser como su padre y evitaba llorar enfrente de los demás porque él tampoco lo hacía. Sumado a esto, también desarrolló cierto odio hacia cualquier acto de debilidad, odio que empeoró tras la muerte de su madre. Todo esto sucedió mucho antes de que Shinichiro viajara desde el futuro, por lo que para este entonces la mala actitud de Mikey no tenía nada que ver con maldiciones ni cosas fantásticas. Solo fue el producto de una mala interpretación de los sentimientos y palabras de su madre. Para Mikey la fuerza lo era todo, y al crecer con ese pensamiento el resultado es el nacimiento de un loco que cree que puede hacer cualquier cosa usando sus puños, y ser llamado el Invencible solo empeoraría las cosas. De allí la importancia de la muerte de Draken, de que en sus últimos momentos le dijera a Takemichi que habría sido bueno para Mikey haber perdido al menos una vez. Con todo este contexto estaba clarísimo que lo que necesitaba Mikey era que le reiniciaran el Windows. Tenía que ver ese cielo de los derrotados del que tanto alaba Draken. De esta forma sus traumas de la niñez podrían ser superados. Mikey podría darse cuenta de que la fuerza no lo era todo, tal como le dijo su madre la última vez que lo vio. Pero ¿qué va? ¿A quién le importa hacer una buena construcción de villano? Mejor digamos que era una maldición y así Mikey no queda como un pelotudo que arruinó la vida de sus amigos. Esta es la paradoja Wakui, y le llamo así porque si los impulsos eran una maldición, ¿qué sentido tuvo todo lo que acabo de exponer? La muerte de Draken, las palabras de su madre, sus propios pensamientos sobre la debilidad. ¿Para qué rayos hizo todo eso si nunca más volvió a mencionarlos? Es como dijo irónicamente Pachien, si siempre se trató de una maldición, entonces ¿qué sentido tuvo todo lo anterior? ¿Para qué hacer una batalla final de pandillas? ¿Para qué revivir a la Toman? ¿Cómo se supone que iban a exorcizar a Mikey? Ese es uno de los más grandes problemas del final de Tokio. Wakui se metió en una situación de donde no había una salida argumentalmente lógica. Si los impulsos no eran algo psicológico, la derrota de Mikey no sería suficiente para hacerlo entrar en razón. Y al no tener una solución creíble para este problema, optó por lo fácil. Un hechicero lo hizo. Wakui tenía todo construido para que el protagonista derrotara al Invencible, pero optó por no dejar a Mikey como un villano, prefirió hacerlo una víctima. Y es que, claro, no queremos que el fandom odie al personaje más popular de la obra. Yo no sé qué ocurrió internamente con el desarrollo de este manga, pero me consta que algo sucedió, porque ese volantazo que se mandó el autor en los últimos capítulos no tiene sentido. Se nota que cambió totalmente su idea inicial para satisfacer a cierto sector del público, a esa parte que no quería que sus niños, entre comillas, fueran infelices. La solución que le dan a los impulsos oscuros no solo es mediocre, sino que además vuelve a romper las reglas previamente establecidas con respecto a los viajes en el tiempo, cosa que nos lleva al siguiente punto. Cuando Takemichi le dio la mano a Mikey al inicio del arco, solo viajó el protagonista, porque eso era lo que nos habían establecido previamente. Sin embargo, al final de este arco, ahora los dos pueden viajar de la nada.
El punto fuerte de este manga nunca fueron los viajes en el tiempo, siempre estuvieron inventándose cosas sobre la marcha, eso es verdad. Se inventaron las visiones o cambiaron el límite de tiempo de 12 años a 10, pero lo de que viajen dos personas aún más al pasado es simplemente nefasto. El conflicto final se resolvió de la forma más mediocre posible. El autor se sacó cosas de la nada para justificar que Mike y Takemichi fueran los héroes de esta historia. No solo rompió toda lógica, sino que hizo aún más enfermiza la relación de estos personajes, llegando al punto de que Takemichi parecía querer más a Mikey que a su propia novia. Es como si la obsesión de Naruto por Sasuke hubiera revivido en este manga, y eso es lo que nos lleva al siguiente punto. Se supone que esta historia sucedió porque Takemichi quería salvar a Hina, quería salvar a la única persona que le dio algo de amor en su triste vida. Con cada arco vimos cómo esta relación se fortalecía cada vez más al punto de que Hina terminó enterándose de que su novio era un viajero del tiempo. En el último arco Hina no tuvo ninguna relevancia, y el protagonista terminó obsesionándose con Mikey a niveles tóxicos. ¿Cómo es posible que cuando vio a Hina en traje de novia, en vez de alegrarse por lo hermosa que se veía, empezara a llorar por Mikey? ¿Cómo es posible que diga que todo el tiempo estuvo luchando solo? Que solo al poder viajar con Mikey pudo sentir que tenía alguien con quien contar. Pero, ¿qué me estás contando, imbécil? ¿Y Naoto, Hina, Chifuyu, Draken, la toman 2.0? ¿Toda esa gente está pintada o qué? Y no vengan con el argumento estúpido de que se refería a que nunca antes había tenido un compañero de viajes en el tiempo, porque tenía Chifuyu quien lo actualizaba de cada cambio en el pasado, y al volver al presente Naoto hacía lo mismo. No estaba solo, nunca estuvo solo. No vengan con sus fantasías, no sigan justificando al pelotudo de Mikey. Mató a su amigo antes de viajar y Takemichi es tan masoquista que se lo perdona al instante, porque claro, él no era un villano. Todo fue culpa de la maldición. Mikey no tuvo nada que ver. El tipo que se regocijaba frente a su madre por golpear a otros niños no estaba para nada trastornado, ¿no? Claro que no, ¿quién dijo? No me jodas, Wakui. Y eso no es lo peor es lo que hacen luego de viajar al pasado. ¿Recuerdan cuando les dije que el final de Fire Force no me gustaba porque revivieron a todos, incluso a los malos? Y sí, se comieron ese spoiler de gratis, y no me importa. ¿Y saben por qué? Porque ese final es mucho peor. No solo evitan la muerte de todos, no solo eliminan todos los pasados trágicos como el de Koko o Inui, sino que se hacen panas de todos los pandilleros que les hicieron la vida imposible. Kisaki, Hanma, Madarame, Izana y hasta Soud asistieron a la boda de Takemichi. Kisaki, el hombre que mató a Hina en la mayoría de líneas temporales, se unió a la Toman porque se volvió el mejor amigo del protagonista. ¿Qué es esa basura? Ahora resulta que todos crecieron como personas decentes. Ahora resulta que todos no solo fueron parte de la Toman, sino que además aceptaron dejar esa vida así como así cuando Mike y Takemichi decidieron desintegrar la banda. ¿Qué final tan estúpido es ese? Todos estos tipos eran delincuentes que nunca pudieron adaptarse a la vida fuera de las pandillas. ¿De verdad les parece creíble que al final ninguno de ellos haya seguido en el mundo de la delincuencia? ¿Que Hanma ya no quisiera ver el mundo arder? ¿Que los Haitani no crearan una nueva pandilla? ¿Que Soud no intentara hacerse con el poder tras el retiro de Mikey? Cuando Shinichiro hizo lo mismo con los Black Dragons, vimos que sus amigos siguieron involucrados en ese mundo. Takeomi siguió usando su reputación para vivir la buena vida, y tal como vimos en la línea original, Wakasa era una especie de mafioso. ¿De verdad se cree en el cuento de que Izana y la generación de la brutalidad ahora sean hermanitas de la caridad? Todo está mal en ese final. Todo es demasiado irreal, no tiene sentido que las cosas sean tan felices. Yo no puedo sentirme feliz por Takemichi cuando en su boda estuvo toda esta gente, cuando borraron todo el desarrollo de los demás personajes y cuando todo se ve tan forzado que hasta da asco. Es un final totalmente insípido, un final que no es coherente con lo que se había presentado en los arcos anteriores, o incluso con lo que se presentó en la primera mitad del arco final. ¿Dónde quedó el cielo de los derrotados? Mikey nunca perdió una pelea. ¿Dónde quedó la reflexión respecto a sus problemas de identidad? Respecto a querer ser como su padre, respecto a malinterpretar los sentimientos de su madre. ¿Dónde quedó todo eso? El final de Tokyo Revengers no solo es apresurado, es ilógico y hasta me genera rechazo. De verdad que me da mucho coraje ver cómo terminó todo esto, cómo forzaron un final extremadamente feliz al punto de que ni siquiera murió Akane. Y Nupi no tiene la quemadura en su rostro. Borraron absolutamente todo lo que había pasado en esta historia y eso no me hace ninguna gracia. Le quita peso a muchas cosas y hace ver a los protagonistas como unos superhéroes cuando la verdad es que solo eran unos estúpidos. Es una lástima lo que pasó con esta obra, de verdad que sí. Y por cierto, no esperen más videos de esto porque tal como dijo cierto filósofo, tras este final no tengo ningún respeto por Tokyo Revengers. Yo no respeto a las obras que no respetan a sus lectores. A esas obras que cambian radicalmente de un momento a otro porque no hubo huevos. Eso es todo, gente. Nos veremos en siguientes videos. Cuídense. Chao, chao.